Bueno, buenas tardes. Hoy hemos conocido el reconocimiento del Gobierno de que en las condiciones actuales se va a gastar la hucha de las pensiones, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, en apenas un año. Queremos recordar que este Fondo de las Pensiones estaba diseñado para no empezar a tocarse hasta el 2023. Y esto demuestra el fracaso de un modelo económico y de un modelo social. El otro día presentábamos, con grupos que representan una mayoría en el Parlamento, que representan más de 180 diputados, presentamos una iniciativa para revalorizar las pensiones. El Gobierno y Ciudadanos, el Partido Popular y Ciudadanos no se mostraban a favor, pero a pesar de eso hay una mayoría para revalorizar las pensiones, para subir las pensiones al menos en la misma medida que suben los precios. Bien, hoy el Gobierno reconoce su fracaso ante Bruselas y le reconoce a Bruselas que solo tenemos hucha de las pensiones para un año más. En un país normal, los nietos y el salario de los nietos estarían pagando las pensiones de los abuelos. En la España gobernada por el Partido Popular son las exiguas pensiones de los abuelos y de las abuelas las que están sosteniendo a los nietos y a las condiciones de trabajo precarias de los nietos o del conjunto de la familia. Y frente a esto tenemos que decir que, en primer lugar, solo vamos a hacer sostenibles el sistema de pensiones si somos capaces de subir los salarios, proteger la negociación colectiva y enfrentar la precariedad, y esto pasa por subir el salario mínimo y derogar las dos reformas laborales. Y, en segundo lugar, si obligamos a que hagan un esfuerzo a quienes se han visto beneficiados por la inmensa lluvia de dinero del rescate bancario. Hasta la fecha, solo hemos recuperado un 5% de las ayudas concedidas a la banca. En Estados Unidos han recuperado en torno a un 105%. Bueno, creemos que es urgente que el Gobierno exija a las entidades financieras rescatadas con dinero público que devuelvan lo que les prestamos los españoles para sanear sus cuentas. Y a nosotros sí que nos salen las cuentas para sostener el sistema de pensiones, pero hay que ponerse un poquito más firmes con quienes no han devuelto la lluvia de millones que recibieron del esfuerzo del conjunto de la ciudadanía española. Estamos convencidos de que la discusión de las pensiones va a ser una discusión central en esta legislatura, pero también estamos convencidos de que en la discusión de las pensiones ya hay una mayoría que le pueda obligar a rectificar al Partido Popular y que le diga que si se machacan las condiciones de trabajo y de vida de los nietos no son sostenibles las pensiones de los abuelos. La batalla de las pensiones va a ser una batalla central y en esa batalla nosotros ya lo hemos decidido. Hay que ponerse más duros con las entidades financieras que le deben tanto dinero a los españoles y hay que proteger las pensiones de nuestros mayores y las condiciones de trabajo de sus nietos. Dicho esto, quedo a disposición de vuestras preguntas. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle por unas declaraciones que acaban de hacer otros portavoces, como Joan Tardá, sobre lo que dijo ayer Pablo Iglesias. Ha dicho que es una sandez que un politólogo como Pablo Iglesias desdeñe el trabajo parlamentario cuando la correlación de fuerzas es adversa. También Aitor Esteban se ha pronunciado sobre ello y ha replicado a Pablo Iglesias que si se sabe hacer política se puede sacar mucho juego del trabajo parlamentario. Y Domènech también puntualizaba de alguna manera que tienen una responsabilidad ustedes enorme en el Parlamento. No sé ustedes si cree que estos portavoces han entendido mal el mensaje de ayer de Pablo Iglesias o cree que en parte tienen razón. Gracias por la pregunta. Yo creo que no hay contradicción alguna. Este es un debate muy viejo, que además es un callejón sin salida y que a nosotros no nos interesa. No hay contradicción alguna entre la movilización social y la activación popular y el trabajo parlamentario e institucional. Si quieren una prueba, los ayuntamientos del cambio, que al mismo tiempo que surgen de la activación popular y ciudadana, transforman ya de hecho las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas de las ciudades más grandes de nuestro país. Pero la siguiente prueba es algunas de los pequeños, es verdad que modestos, pero avances que se han producido ya en el Parlamento y que no me cabe duda de que se van a producir. Porque hay una mayoría que puede ser incluso una mayoría alternativa a la del partido que ocupe la Moncloa. Insisto en esto, que me parece seguramente la idea central. Incluso si, gracias a la abstención del Partido Socialista, el Partido Popular, que está hoy sentado en el banquillo de los acusados de la Gürtel, repite en la Moncloa, es un Gobierno que nace débil y es un Gobierno de corto recorrido. Es un Gobierno de corto recorrido porque no tiene ni en lo territorial, ni en lo social y económico, ni en lo democrático propuestas para los grandes retos que tiene nuestro país. Pero también es un Gobierno de corto recorrido porque es un Gobierno que viene a la defensiva al Parlamento. Cuando antes me refería a que el Gobierno se estrena, aun estando en funciones, vetando 10 proposiciones de ley de diferentes grupos, creo que eso es una muestra más de debilidad política, de un Gobierno que tiene debilidad política en el legislativo y al que se le pueden obligar a corregir cosas. El otro día, por poner otro ejemplo, además del de las pensiones, presentamos una propuesta para dejar sin efecto la ley Montoro, que asfixia a las administraciones locales y que recentraliza y combate una conquista democrática como es la autonomía de los municipios. Bien,
esa propuesta puede salir adelante, se ponga el Gobierno como se ponga. Y esto significa que hay una posibilidad de mayoría alternativa en el Parlamento. Ojalá Rajoy no sea reelegido, ojalá el Partido Socialista no le dé la abstención que necesita, pero si, como todos los indicios apuntan, finalmente se la da, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de ser la oposición y la alternativa al Partido Popular. Y eso se hace, claro que sí, con nuestras propuestas, con nuestra capacidad de generar ilusión y esperanza en la calle y, por supuesto, también en las instituciones. Creo que no hay la menor contradicción entre una tarea y la otra. Dice que no hay... Como queráis. ¿Vas tú o yo? Dice que no hay contradicción entre calle e instituciones, pero su trabajo, buena parte de su trabajo y el de sus compañeros también se realiza ahora aquí. Vamos, acaba, por ejemplo, de participar en una junta de portavoces. Quería saber qué peso le da usted a ese trabajo, al trabajo aquí en el Parlamento. Gracias por la pregunta. Es verdad que una buena parte de los diputados, y algunos más que otros, por razones obvias, en el caso de ser portavoz del grupo parlamentario, dedicamos mucha parte del tiempo al trabajo parlamentario, al trabajo institucional. Pero es que yo creo que lo que tenemos que ver es que, en la medida en que somos militantes del cambio político, tenemos que estar donde podamos ser más útiles. Pongo un ejemplo. El domingo estaba en una reunión con las camareras de piso, con las trabajadoras de la limpieza de las limpiezas de hoteles, muchas de las cuales cobran entre 2 y 3 euros por habitación limpiada y no se le reconocen enfermedades laborales como el dolor de espalda cuando no se pueden jubilar teniendo 65 años. Bien, ¿eso es trabajo de estar en la calle o es trabajo de estar en las instituciones? Pues diría que es las dos. Es trabajo de estar al lado de la gente de nuestro pueblo que más lo necesita. Es escuchar, es tomar nota, es participar de actos y es también traer esas reivindicaciones y esas demandas a las instituciones. Creo que no hay que verlo como una especie de reparto de tiempos, sino como una militancia política. Somos militantes políticos cuando estamos en la calle y cuando estamos en el Parlamento. Y tenemos que ver de qué manera somos más útiles para la posibilidad de transformación social. E insisto, es posible que ahora haya mucha gente que esté más o menos resignada por la posibilidad de que Rajoy sea reelegido. A toda esa gente nosotros tenemos la responsabilidad de trasladarle que no hay razones para la resignación. Se pueden hacer muchas cosas contra un Gobierno que, si nace tan débil. Una pregunta que tenemos informativa ahora, por favor. Quería preguntar por la decisión de la mesa que ha tumbado varios vetos del Gobierno a unas proposiciones de ley que se van a poder tramitar. ¿Esto es anticipo de lo que se puede llegar a hacer en el Parlamento en la próxima legislatura? Quería una valoración también de lo que ha decidido la mesa. Gracias. Diría que sí, gracias por la pregunta y en realidad por la información. Diría que sí y me alegro de que haya sido así. Hay números y equilibrios cambiantes, hay mucho juego y hay mucha pelea por dar. Y hay mucha pelea por dar para que el Gobierno respete al Legislativo, respete al Parlamento y entienda que está en minoría y que, por tanto, o negocia o negocia. Nosotros vamos a estar enfrente porque representamos un modelo de país, un modelo de España alternativo, diría opuesto al del Partido Popular. Y el Partido Popular va a tener que aprender, incluso si es investido, va a tener que aprender a relacionarse de otra forma con el Parlamento. Me alegro de esa decisión, eso significa que hay juego y que vamos a tener, lo digo de nuevo, que vamos a tener una legislatura que yo creo que auguraría que no va a ser muy larga y que no va a ser muy sencilla para el Gobierno. Sí, usted dice aquí que efectivamente hay posibilidad de formar una mayoría alternativa desde la oposición para frenar la actividad legislativa del Gobierno, del previsible Gobierno del PP, pero es que ayer Pablo Iglesias decía lo contrario en ese mitin, decía que no tenían fuerza suficiente y que dado que el PSOE posiblemente se vaya a abstener y Ciudadanos va a apoyar también, que frente a esa gran coalición el único camino que queda para trabajar a favor de los derechos sociales, el único camino útil, por así decirlo, es trabajar desde la calle. Entonces, no sé si usted, como portavoz parlamentario, se siente desmotivado al escuchar estas palabras, porque no sé si es que cree que el líder de su partido no confía en la fuerza de Podemos en el Parlamento, no sé cómo lo interpreta y por qué hay esa diferencia de interpretaciones entre la suya y la de ayer de Pablo Iglesias. Comparto la apreciación de que si el Partido Socialista le da la abstención vergonzante al PP de la Gürtel, por desgracia no tenemos fuerza como para impedir el Gobierno. Ahora bien, queda legislatura y en la legislatura se pueden mover las cosas y ahí hay margen. Es verdad que no para evitar un Gobierno del Partido Popular, ya nos gustaría. Si el Partido Socialista toma la decisión de apoyar a Rajoy, no hay margen para evitar ese Gobierno, pero sí que hay margen para ser extraordinariamente exigentes con ese Gobierno. Es más, hay margen para sacar leyes pese a que ese Gobierno no quiera. ¿Esas leyes dependen solo de los números y de la aritmética parlamentaria? No.
Yo creo que hemos aprendido seguramente desde el 15M que esas leyes dependen también de que haya activación popular y movilización que las demande, que las acompañe y que las empuje. Pero el Parlamento está vivo y va a haber una... Ya digo, creo que vamos a vivir, si Mariano Rajoy es investido, creo que vamos a vivir una legislatura en la que el Gobierno va a tener las cosas difíciles. No creo que los números, que las matemáticas por sí solas produzcan nada, produzcan resultados políticos. Ahora, matemáticas más voluntad política, más empuje social, creo que nos pueden permitir modificar o echar abajo algunas de las políticas más lesivas, más injustas y más ineficaces del Partido Popular. Buenas tardes, portavoz. Yo quería preguntarle, escuchando las palabras de Pablo Iglesias y sus propias reflexiones, ¿cómo se puede ser dirigente antes que gobernante desdeñando al Parlamento? Y quería preguntarle si usted se siente cómodo con expresiones como las sonrisas hipócritas de los parlamentarios o los diputados que no muerden y que la verdadera política está en la calle. Gracias. Gracias. Con respecto a cómo ser dirigente antes que gobernante, creo que tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de encarnar las esperanzas de un país mejor. Y eso se hace hablando hacia afuera. Y se hace hablando de lo de fuera y de los problemas de la gente. Tiene que ver con que Podemos hable de las pensiones. Tiene que ver con que Podemos o con que Unidos Podemos hable de que si no subimos el salario mínimo no se sostienen las pensiones de los mayores. Tiene que ver con que Podemos exija que se respeten nuestras instituciones. Esa es la manera de encarnar y de demostrar para mucha gente que puede haber una España diferente y, por tanto, de dirigir el rumbo cultural del país incluso antes de haber conseguido la mayoría electoral como para gobernarlo. Insisto en que creo que no hay contradicción. Nosotros, cuando empezó el 15M, nos encontrábamos todos en las plazas diciendo que no nos representan y somos conscientes de que sin aquella gran sacudida del tablero, hoy no habría representantes de 5 millones de votos por el cambio en el Parlamento. Al mismo tiempo, reconocemos que la gente nos ha elegido para que seamos útiles y que nos ha elegido para que trabajemos para mejorar la vida de los españoles. Insisto, eso se hace en muchos terrenos y no hay la menor contradicción. Podemos seguramente, si me permiten la metáfora, tiene que ser una fuerza política anfibia, tan útil en la calle como en las instituciones donde está, en las que gobierna y en las que, incluso si todavía no gobierna, puede llevar la iniciativa política. Creo que no hay contradicción, hay necesidad de ser fuerza política anfibia. Sí, buenos días. Quería insistir un poco en esto. Dice que no hay contradicción, pero bueno, el pasado viernes Pablo Iglesias dijo literalmente: las instituciones no están hechas para cambiar las cosas, sino que están hechas para poner dificultades a quien quiere cambiar las cosas. Al hilo también un poco ayer, no sé si ayer se dio un mensaje un poco derrotista o de bajar los brazos con lo que puede hacer, que además se puede ligar con otra pregunta que le quería hacer sobre el cambio un poco de lema que pretende Pablo Iglesias para Podemos. Es un poco desterrar ese sí se puede y cambiarlo por el luchar, crear poder popular. No sé si también ahí hay un mensaje de derrotista, ¿no? El abandonar un poco el sí se puede. Y por último, también quería preguntarle, ayer se manifestaron en 60 ciudades para protestar, para reivindicar que no se corte la luz a nadie. Me gustaría saber qué iniciativa parlamentaria ha presentado Podemos para abordar ese problema. Gracias. Gracias. Con respecto a la apreciación de que las instituciones están hechas para dificultar el cambio político, estoy de acuerdo, lo cual no significa que no se pueda dar batalla en ellas. Las instituciones en general son el equilibrio congelado de una correlación de fuerzas que ya no existe. Así que son instituciones que responden, en general, en su configuración, al país que éramos hace algunos años. Hasta que esas instituciones se transformen, son instituciones en las que somos conscientes que los representantes del cambio político juegan en un campo inclinado, juegan cuesta arriba. Esto es algo que nos transmiten permanentemente las compañeras y los compañeros en los ayuntamientos del cambio, que nos dicen, pese a toda la voluntad política, pese a todas las ganas de transformar y pese a todas las buenas ideas, una parte del entramado jurídico e institucional está hecho en general para que prime la inercia, para que las cosas se hagan como siempre se han hecho. Ahora bien, reconocer eso en modo alguno es una apelación a bajar los brazos, es una apelación a darnos cuenta de que es verdad que una parte de la pelea institucional o del combate por transformar nuestro país a veces lo libramos en campo ajeno. Pero quiero recordar una cosa: las instituciones son del conjunto de los españoles, las pagamos, las sostenemos y nos representan, nos deberían representar a todos. El problema fundamental que hemos tenido es que durante mucho tiempo las instituciones han sido convertidas por una minoría privilegiada en un cortijo y, por tanto, las instituciones tienen
tienen que volver a ser la defensa de los más débiles y las instituciones tienen que volver a hacer que prime la ley del más débil y no la ley del más fuerte. Y en ese sentido, al mismo tiempo que reconocemos que a veces se pelea sobre un campo inclinado, reconocemos que nos han elegido para que seamos útiles, insisto, en la calle, en el tejido asociativo y en las instituciones. Creo que no hay la menor contradicción con respecto a las consignas. Yo me siento cómodo con todas, me llevo sintiendo cómodo con todas unos 17 años aproximadamente, desde que comencé a militar y me siento cómodo con todas. Pero creo que las consignas, los símbolos, las cosas, las etiquetas que nos emocionen más o menos, están muy bien, pero caben todas. Lo definitivo de si Podemos va a poder ser una fuerza política patriótica que transforme España no tiene que ver con eso, tiene que ver con si es capaz de encarnar las esperanzas de los españoles en que podemos tener un país más equilibrado y más justo. Tiene que ver con lo que sea capaz de impulsar Podemos al respecto de las pensiones, del salario mínimo o de la pobreza energética. Y conecto con la tercera pregunta, con la cuestión de la pobreza energética. Estamos trabajando ya y preparando para volver a presentar, como hicimos en la pasada y fallida legislatura, nuestra Ley 25, que garantice, ya se han presentado iniciativas similares, por ejemplo, en el Parlamento de Cataluña, que garantice que los hogares con pobreza sobrevenida no tienen faltas, no tienen cortes de suministro y, por tanto, que como somos un país moderno, pues nadie tiene que pasar frío en invierno. Y cuando lo tengamos listo, lo contaremos y lo anunciaremos, claro. Perdón, portavoz, buenos días. La mesa ha iniciado el trámite del suplicatorio de Francesc Homs. Aunque es un procedimiento, entendemos, casi automático, se publicaba que los representantes de Podemos han pedido que ni siquiera se tramite, es decir, que la cuestión no llegase a la comisión del estatuto del diputado ni posteriormente al Pleno. Quería, si por favor me lo podía confirmar. Y entrando en la cuestión de fondo, ayer el señor Cañamero mostraba la disconformidad con la posición, entiendo, oficial que ha adoptado ya su grupo parlamentario sobre el voto contrario. No sé si no hay, por tanto, se puede decir, no hay unanimidad en su grupo parlamentario respecto a esta decisión. Gracias. Gracias. Comienzo por el principio confirmando la información. Es así, es una posición del Grupo Parlamentario, desconozco esas declaraciones, pero es una posición del conjunto del Grupo Confederal Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea. Se está abriendo ahora las declaraciones por el caso Palau del señor Millet. Y a nosotros nos parece bien que los dirigentes de la antigua Convergencia Democrática de Cataluña rindan cuentas, por ejemplo, por el caso Palau. Sin embargo, nos parece una barbaridad, y sobre todo nos parece una barbaridad que no sirve para nada, que haya quien tenga que visitar o que se quiera que haya quien tenga que visitar los tribunales por una consulta democrática y por haber puesto urnas. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, tenemos muchas diferencias políticas, en este caso con la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, pero entre esas diferencias no está el que se pueda consultar a la ciudadanía. Nos hemos manifestado muchas veces como favorables a la realización de un referéndum en Cataluña, hemos dicho que el pegamento en un país plurinacional solo puede ser el acuerdo y que eso pasa por el consentimiento y por la consulta a la ciudadanía, y hemos dicho además que la judicialización de la política no solo nos sirve, sino que es contraproducente para resolver el conflicto territorial entre Cataluña y España, y nos remitimos a las pruebas. Cuando el Partido Popular recogió firmas para llevar el Estatut de Cataluña ante el Constitucional, empezó a incendiar la situación política en Cataluña, y de aquellos barros, estos lodos. Cada vez que la solución al conflicto territorial o a las diferencias políticas sobre el modelo territorial se han intentado llevar a los tribunales, se ha alejado más Cataluña y España por compromiso democrático, pero también por convicción patriótica y plurinacional. No sirve la judicialización de la política y no nos parece bien que nadie tenga que acabar en un tribunal por haber puesto urnas. No sé si han decidido ya el voto, el sentido del voto en cuanto al debate de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que ayer nos decía Echenique en la rueda de prensa que se estaba debatiendo. No se sabía si abstenerse o votar en contra. No sé si han cerrado ya este punto. Sí, con respecto al voto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, hemos tenido dudas y hemos debatido. Hemos debatido fundamentalmente porque, si bien el propósito que declaraba el Gobierno de aumentar el techo de gasto, de déficit para las comunidades autónomas, nos parecía no solo interesante, sino que es la propuesta que nosotros llevamos haciendo desde hace 2 años, que es que no se podía seguir asfixiando a las comunidades autónomas, que son quienes más han cumplido los objetivos de déficit y, al mismo tiempo, quienes más protección social soportan. No nos parece bien que el Gobierno en funciones se arrogue esta capacidad.
No nos parece bien el precedente que sienta que un Gobierno en funciones diga que puede ir modificando los objetivos de las comunidades autónomas por un trámite abreviado como el que pretende llevar al Parlamento. Y nosotros no nos vamos a hacer corresponsables de una ley orgánica mal llamada de estabilidad presupuestaria, que en realidad es una ley fallida, es una ley que no ha funcionado, que asfixia a las administraciones autonómicas y que además sigue por el camino de los recortes, que es un camino por el que no solo no hemos salido de la crisis, sino que somos más pobres y tenemos más dificultades de crecer. Y, por tanto, vamos a hacer enmiendas, pero nuestro voto va a ser negativo. Vale. Bueno, muchas gracias.